poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, y amigos, gracias. Pero sobre todo en este momento, oramos por este varón que usted ha preparado, Señor. Rogamos que lo use como ese instrumento que usted ha elegido para este día, el que nos dará, Señor, sus consejos, esa palabra, Señor, que usted le ha dado y ha puesto en su mente y en su corazón. Rogamos que lo use, Señor, que le dé palabras sabias, entendibles y de acuerdo a su voluntad. Y a nosotros nos haga buenos receptores, Señor, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a captar el mensaje, el consejo de su palabra, porque no es nuestro hermano Roberto, sino que es usted, Señor, a través de él. Ese instrumento que usted lo ha elegido y lo usará en este día. Bendícelo, Señor, y ayúdenos a nosotros a captar, que podamos salir edificados, Señor, de este lugar. Gracias, Dios eterno, en el nombre santo y poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. De alguna forma, creo que a ustedes les ha sucedido lo que a mí me pasa muy a menudo, que a veces le preguntan a usted, ¿de qué iglesia eres? De la iglesia de Cristo, uno contesta. ¿Pero cómo se llama? Iglesia de Cristo. ¿Pero el nombre cómo es? No sé si les ha pasado esto a ustedes, que le dicen, iglesia de Cristo. ¿Pero es católico o es evangélica? No, es iglesia de Cristo, uno le dice. ¿Pero cómo se llama? Así se llama la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo. Entonces, sucede eso a menudo y uno entra en una parte también como que dice, ¿cómo le hago entender a esta persona de que realmente soy de la iglesia de Cristo? Eh, Porque lo involucran o hacen una sola con la iglesia evangélica, que la iglesia evangélica tiene su nombre como iglesia evangélica, que en sí, en la Biblia tenemos los 4 evangelios, pero no hay una, y está el evangelio de Cristo, pero no hay ninguna iglesia que se llamó iglesia evangélica en la Sagrada Escritura. De alguna forma pasamos en esos momentos y nos toca contestar que somos de la iglesia de Cristo. Bueno, hermano, cuando usted es de la iglesia de Cristo, reconoce muchas cosas y conoce muchas cosas. De aquí sale alegre, sale exhortado, sale afligido, pero lo bueno que dentro de su corazón usted se lleva la palabra de Dios y dice, ¿quién es el que tiene problema? ¿Es la iglesia o soy yo? ¿Soy yo el que tengo el problema o es Dios? Entonces que entramos en un dilema y al final aceptamos lo que es la exhortación de cada hermano que nos habla la palabra de nuestro Dios. Queremos una iglesia a su gusto. Queremos una iglesia a su gusto. Y nadie dice amén, ¿no? ¿Ah? No me lo diga amén. No, no queremos una iglesia a su gusto. Queremos, tampoco podemos decir, queremos una iglesia donde tú te sientas a gusto. Donde tú te sientas a gusto. Pero es que la palabra de Dios es cortante y corta hasta los tuétanos de los huesos. ¿Cómo se va a sentir a gusto usted? Ese ahí es el dilema donde nosotros realmente lo que nosotros hagamos o queramos hacer para hacerle sentir bien no tiene ningún valor. Lo que tiene realmente el gran valor es una iglesia que sea al gusto de Dios. Una iglesia que sea al gusto de Dios, no a mi gusto. Bueno, saco a reducir estos porque es que por general siempre nos encontramos personas que me dicen, fui a tal iglesia, en un momento me sentí bien, pero ahí pasan cosas que a mí no me gustaron, tuve que salirme y me tuve que trasladar a otra. Luego vienen y van a otra y a otra y a otra y al final ninguna les gusta. Pero en realidad
¿Por qué no le gusta ninguna de la iglesia? Porque el problema lo tiene él, no es la iglesia. Y en sí solo existe una sola iglesia basado a las Sagradas Escrituras. Por eso es que debemos de estudiar las Sagradas Escrituras para tener una iglesia al gusto de Dios, no al gusto de lo que nosotros queremos. Es bonito que nos halaguen, es bonito que nos anime, es bonito que nos digan cosas que nos hagan sentir bien. Pero aquí el que debe sentirse bien es Dios con nosotros. Dios con nosotros, porque es a Él que debemos de agradar y Él es el que tiene que ser exaltado y que la palabra nos exhorte tanto a los que hablamos como a los que escuchan. Usted es parte de esta iglesia, hermanos. Usted tiene, desde el momento que llegó a las aguas, se bautizó y recibió al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, usted es parte de la iglesia de Cristo. Y estoy seguro de que desde que conoció las Sagradas Escrituras y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ve algo que es convincente. Y aunque usted vea errores en la iglesia, usted no va a tachar a la iglesia, sino, o no va a tachar a nuestro Dios o a la iglesia en general. Quizás va a tachar al hermano o le va a exhortar para que corrija su camino y así caminemos en este camino de salvación. Jesucristo fue un hombre y fue Dios y nos enseñó muchas cosas de la cual nosotros podemos imitar. Una iglesia que imita a la iglesia de Dios en Jesucristo la encontramos en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, 2:14, dice, porque vosotros, hermano, venisteis a ser, como dice hermano, imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestros propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí miramos dos iglesias similares, imitadores, dos iglesias que era la misma iglesia de Cristo, pero el apóstol Pablo se está refiriendo de que los de Tesalónica habían padecido los mismos padecimientos que padeció la iglesia que estaba en Judea. Es decir, la iglesia de Judea, si leemos en Hechos capítulo 17, recibió persecución. También hubo muchas personas que se añadieron a la iglesia y personas que confesaron y se convencieron de la palabra de Dios y que Jesús era el Cristo y el Salvador. Al otro dijeron que Cristo era un impostor, por lo tanto había que perseguir a Cristo y a todos sus seguidores porque estaban siguiendo a otro rey, porque a Cristo lo habían proclamado rey. En ese caso se dio un gran problema, porque el único rey que debían darle reverencia y respeto era al César. Y entonces por eso empezaron a perseguir, tanto en Judea como en Tesalónica, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hacemos énfasis porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia. Vosotros, hermanos, y esta palabra tomémosla como nuestra, vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Pero, ¿qué sucede en la actualidad, hermano? ¿Cuál es el dilema o qué es lo que nosotros vemos para atraer a las personas? Es por eso que empiezo una iglesia al gusto de Dios, porque hablamos ahora de una iglesia moderna y hablamos de una iglesia primitiva o una iglesia antigua, o sea que todo se ha modernizado, pero aquí estamos mirando personas que eran judíos, donde nació la iglesia que fue en Jerusalén, adorando a nuestro Señor de una forma auténtica, y también en Tesalónica, una iglesia de gentiles y judíos, siguiendo también y evitando las mismas cosas que sucedían en Jerusalén. Entonces ahí donde no hay manera, como cabe
la palabra moderna dentro de una sola iglesia. Porque les he dicho, ustedes forman parte de esta iglesia. Su palabra tiene valor. Su palabra, siempre y cuando no se salga de la Sagrada Escritura, es muy aconsejable, y además la palabra de Dios nos manda que estemos unidos en paz, en armonía, y así sucesivamente estaremos también aprendiendo cuál es la iglesia, óigame bien, cuál es la iglesia al gusto de Dios, no al gusto suyo. Porque si nos vamos a Juan capítulo 3, por ahí por el 15, 17, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Y es ahí cuando nosotros encontramos ese tipo de personas que no vienen a la luz porque sus obras son malas y además no encuentran una iglesia de acorde a su gusto. No encuentran incluso una iglesia al gusto de nuestro Dios. Jesucristo no fue alguien que gustaba a las personas, pero al mismo Dios y Padre dice, este mi Hijo amado, en quien tengo, ¿cómo digo? Complacencia. ¿Qué tal nuestro Dios Padre? Diga, este es mi hija amada, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿No se siente orgulloso usted, aunque todo mundo le huele piedra, lo quiera crucificar como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo? ¿No le llena esa palabra? Claro que sí. Por eso es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de mantenerse auténtica e imitando a los primeros seguidores de nuestro Señor Jesús. Y que nuestra adoración, nuestra, eh, nuestra adoración a nuestro Dios, nuestra consagración, nuestra santidad, sea de agrado a nuestro Dios. De lo contrario, hermano, nos podría pasar como le pasó a Usa. Y es ahí donde sacamos términos muy importantes, porque la iglesia es ayer, hoy y siempre la misma. Dios es ayer, hoy y siempre el mismo, no cambia. Y es que, ¿qué le sucedió a Usa? Usa era un amigo de Rey David. Él creyó que estaba haciendo algo bueno. Creyó que estaba haciendo algo bueno cuando los bueyes quisieron se trompezaron y dio vuelta el carruaje donde llevaban el arca y él la sostuvo. ¿Qué pasó con este hombre? Creyó que era algo bueno. Usa. De inmediato Dios se airó porque esa arca quienes podían tocarla y transportarla eran la tribu de los levitas. Entonces murió Usa. Otros que fracasaron también fue Nadab y Abiú. Levítico 10:1 y 2 Samuel 6:6. Ahí encontramos estos versículos donde encontramos lo bonito que hacer las cosas conforme como Dios las demanda y no como a mí me gusta. Porque estos decidieron hacer holocausto, hacer ofrenda, hacer incienso para Dios. Y Dios recibió un fuego extraño y Nadab y Abiú fueron consumidos con su propia ofrenda y murieron. Cuando Dios no te pide algo, no lo des. Cuando Dios te pida algo, sí denlo. Hay cosas que nos parece bien y ha sucedido dentro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha tenido ese problema en algunas personas que son débiles en la fe y han infiltrado cosas de otras iglesias, por ejemplo, el desorden, la música, poner cosas, luces como discos dentro de la iglesia, cosas que atrae a la gente, pero que no es al gusto de nuestro Dios. Y nosotros debemos de velar para gustarle a Dios, no para gustarle a los hombres. Por eso que dice el mismo Tesalonicense capítulo 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Óigame bien lo que dice el apóstol Pablo.
de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿ha recibido la palabra de Dios usted? Que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de qué? De hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. A veces nos dicen, hombre, yo le voy a decir la verdad, pero la única verdad que prevalece y la única verdad que podemos escuchar es la palabra de nuestro Dios. No hay otra palabra que tenga verdad. Algunas personas se atreven, dicen, mi palabra tiene poder y lo que yo diga, eso se hace. Pero la palabra que tiene poder es la de nuestro Dios. No hay otra palabra que tenga tanta eficacia, tanta eficiencia, tanta sabiduría, tanto conocimiento. Alguien que conoce los tiempos y que sabe muy bien qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, qué nos perjudica, qué nos daña y qué nos hace creyente y qué nos hace incrédulo. Es la palabra de nuestro Dios. Dios está ahí para enseñarnos, instruirnos y Él quiere lo mejor. Ahora bien, hermano, pasamos a lo que es una iglesia al gusto de Dios. Antes que hago la pregunta, ¿quiere gustarle a Dios usted? Si usted quiere gustarle a Dios, practiquemos esto como iglesia. Dice en Juan capítulo 3:23, versículo muy conocido, donde leemos en Juan capítulo 4, versículo 23, más dice desde el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos verdaderos adoradores son los que busca Dios y son los que nosotros debemos de ser para adorar a nuestro Dios. Unos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Siente que Dios le busca como un verdadero adorador? Pues debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Dice segunda de 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, versículo 40, un versículo muy conocido, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí con estos versículos estamos dando respuesta a todo lo que hemos venido comentando, a iglesias que se han extraviado de la verdad, que han infiltrado cosas que no se les han permitido, que no está permitido dentro de una sana doctrina, dentro de una iglesia, y la palabra de Dios nos dice que hagamos todo decentemente y en orden. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, una iglesia que está a gusto de nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen su nombre. No dice ahí que nos traigamos nuestros instrumentos, sino que dice que ofrezcamos frutos del labio que confiesen su nombre. Por eso cantamos, Jesús, yo te amo, Jesús, porque estamos mencionando el nombre de Jesús. ¿Y cómo dice la palabra? En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre hay poder. Efesios capítulo 5:19 dice que tengamos cánticos espirituales. Estos cánticos espirituales que nosotros elevamos, que nuestro hermano Alejandro estaba cantando hace un rato, son cánticos que confiesan el nombre de nuestro Dios y cánticos espirituales que lo cantemos desde el corazón para que ese cántico sea del gusto para nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 5:11, y es aquí donde vamos a ir empezando a darle sentido a lo que es una iglesia al gusto de Dios.
Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos con otros. ¿Alguna vez se ha sentido desanimado usted? ¿Alguna vez se ha sentido que su fe es como la ola del mar, que van de aquí para allá? Se siente como de doble ánimo, siente como que necesita alguien que le anime, que le anime. Pues la iglesia de Dios, la iglesia que es del gusto de Dios, tiene la facultad para animarle a usted, y así como usted puede animar a otros e incluso su servidor. Y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Debemos de edificarnos unos a otros. Por eso le decía que su palabra también es muy valiosa y es importante. El don que tiene usted del Espíritu Santo es bueno y muy valioso para la iglesia, para edificar lo que es la iglesia. Dice también en Hebreos 3:13, y esta es la partecita que casi no nos gusta, y cuando algunos que son débiles en la fe dicen, hombre, yo no vuelvo a la iglesia, o no estoy haciendo nada, no sé qué pasa conmigo. Hebreos capítulo 3:13, Hebreos, aquí nos manda la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. El escritor de los Hebreos nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué debemos de exhortarnos unos con otros, hermanos? Para no ser engañados por el pecado, para que usted pertenezca a esta familia de Dios, para que no endurezcamos el corazón. Antes exhortados los unos con los otros, pero ¿sabe qué? Aún, por eso quería mencionar también lo que es, que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no hay profeta en su propia tierra, o porque cosa que nosotros a veces anhelamos decirle una palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, o inclusive a nuestros hermanos de la iglesia cuando se encuentran en algún problema. Pero ellos nos quedan viendo, inclusive nuestro familiar, y dice, ¿y este qué se cree? ¿Que ya tiene alas? ¿Que ya va a volar para el cielo? Y empiezan a ponerse una resistencia hacia, no hacia uno, sino que hacia la palabra de nuestro Dios. Antes exhortados los unos a los otros. La exhortación, hermanos, es muy buena. Y si alguien le dice algo que en algún momento, porque la sal en la herida duele o arde, y la palabra de Dios en un peligrese que tiene algún problema en su relación o en su santificación, en su consagración a Dios, y viene uno le dicta la palabra de Dios, esa palabra lo va a molestar, lo va a incomodar. Pero la misma palabra nos dice, soltados los unos a los otros, y eso cada quien lo hace de su forma, como lo sabe hacer, pero muchas personas lo hacemos por lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que debemos de amarnos los unos con los otros. Ahora bien, le hago la pregunta, ¿cuándo yo le muestro el amor a cada uno de vosotros? ¿O cuándo ustedes me muestran su amor a mí? ¿Cuándo me muestran ese amor a mí viendo una necesidad en mí? ¿Cuándo sucede? Bueno, sucede cuando tenemos un pequeño error. Sucede cuando nosotros predicamos la palabra, le decimos un texto bíblico a alguien que dice, oh, la palabra de Dios, por ejemplo, a mí me cala. Yo les voy a contar un ejemplo muy claro. A mí me cala y me cala muy galán.
Mi hermano Alejandro aquí enfrente dice, honra a tu padre y a tu madre. A mí me cala, hermano. Pero yo sé que el hermano Alejandro no está hablando por su propia cuenta. ¿Sabes por qué me cala? Porque mi papá nunca se hizo responsable de mí desde pequeño. Mi mamá le tocó trabajar, me crecí con mis abuelos. Entonces digo yo, ¿por qué Dios me va a exigir eso de que honre a mi padre y a mi madre si ellos nunca se preocuparon por mí? Pero debo de hacerlo porque es un mandamiento de nuestro Dios. Y quizás el hermano lo dice así porque es palabra de Dios, no porque quiera herirme, pero en el momento yo me siento exhortado y me incomoda, pero tengo que aceptarlo porque es palabra de nuestro Dios. Y así sucede en diferentes casos de nuestra vida, en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y es por eso que la exhortación ayuda mucho al hermano y es una manera de mostrarle el amor que usted le tiene. La palabra de Dios es lo que muestra el amor los unos con los otros. Dice Juan capítulo 13, versículo 35. Con esto voy a finalizar. 34 y 35. Y esto está como nuevo, pero siempre el amor ha prevalecido desde siempre. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todo lo que soy mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. El amor no es que, no es un abrazo, hermano. A veces parece que un abrazo, hombre, hermano, le animo. El amor es cuando nos sentimos exhortados y debemos de corregir algo de nuestra vida que nos estorba en la relación de nuestro Dios. El apóstol Pablo iba predicando y él iba predicando con amor y dice, tengo dolor en mi corazón, me duelen hasta mis extrañas por este pueblo judío que no logra entender la palabra de Dios, no logra recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías, como el que se sacrificó, como que su sangre fue para que la ley se cumpliera y pudieran recibir así la dicha de tener ese acceso directo a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de un velo y de un santuario. Pero ¿qué hacían con el apóstol Pablo? Lo castigaban, una vez lo dieron por muerto. El apóstol Pablo iba predicando con amor y algunas personas, y él no ofendía, era tan poderoso en palabra que no ofendía a nadie. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero muchas personas se sentían ofendidos porque por envidia, porque les caía esa palabra en la herida y esa herida arde. Pero igual, hermanos, la palabra de Dios nos manda a que seamos unos verdaderos adoradores. Usted está en la iglesia al gusto de Dios. Bienvenidos todos. Al gusto de Dios. Por eso les invito a que seamos unos verdaderos adoradores, que adoremos decentemente y con orden. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, cántico espiritual, que siempre nos estemos animando unos a otros y edificando con el talento que Dios nos dio. Que nos exhortemos unos con otros, pero sobre todo, sin dejar a un lado que nos amemos unos a otros como Dios nos amó. Que Dios les bendiga.